Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 12 del libro de Nehemías, uno de los libros del Antiguo Testamento. Estábamos viendo la historia de cómo estaban reconstruyendo la muralla y también el templo de Jerusalén. A cargo de Nehemías se llevaba a cabo la muralla o el muro, y a cargo de Esdras estaba la reconstrucción del templo de Jerusalén, que ya después, en el año 70, fue destruido por un gobernador romano llamado Tito. Y estamos hablando ahorita de 450 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, pues esta es la segunda construcción del templo. Hoy en día parece que quisieran reconstruir el templo otra vez de Jerusalén, pero bueno, pues ya van muchos años y no lo reconstruyen. Bueno, vamos a darle lectura a esos dos últimos capítulos del libro de Nehemías para ver cómo termina la historia. Recuerden que es un libro histórico, entonces pues estamos viendo la historia de este libro. Capítulo 12. Estos son los sacerdotes levitas que regresaron con Sosorabel, hijo de Salatiel, y con Josué. Los sacerdotes Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joaraibí, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedasías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en tiempos de Josué. Los levitas, Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien con sus colegas estaban encargados de los himnos de alabanza, y de Babuquías y Uni, también colegas suyos, estaban frente a ellos para el desempeño de sus funciones. Josué fue padre de Joacim, y Joacim fue de Eliasib, Eliasib lo fue de Joaida, Joaida lo fue de Jonathan, y Jonathan lo fue de Jadúa. En tiempos de Joacim, los sacerdotes jefes de familia eran de las familias de Seraías, Meraías, de la Jeremías y Ananías, de las de Esdras, Mesulam, de las de Amarías, Joanán, de la de Melicú, Jonathan, de la de Sabanías, José, de la de Arim, Adna, y de la de Mariot, el Caí, y de los de Ido, Zacarías, de la de Ginetón, Mesulam, de la de Abdías, Sicri, y de la de Miniamín, de la de Moadías, Piratí, de la de Bilga, Samúa, y de la de Samaías, Jonathan, de las de Joirabib, Matenai, y de la de Jedaías, Uzi, y de las de Salai, Calaí, de la de Amoc, Eber, y de la de Hilcías, Asabías, y de la familia de Jedaías, Natanael. En la época de Eliasib, Joaida, Jonathan y Jadúa, y hasta el reinado de Darío, el persa, los levitas fueron inscritos como jefes de familia, y también los sacerdotes. Por su parte, los levitas jefes de familia fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta la época de Jonathan, nieto de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías, Josué, Binui y Cadmiel, y sus compañeros estaban frente a ellos para alabar y dar gracias al Señor durante su respectivo turno de servicio, como lo había mandado David, hombre de Dios. Y los porteros que cuidaban las puertas de la entrada eran Matanías, Bacbubías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub. Estos vivieron en tiempos de Joacim, hijo de Josué y nieto de Josadac, y en la época del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Cuando llegó el día de consagrar la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para que celebraran la consagración con alegría y alabanzas e himnos acompañados de platillos, arpas y liras. Y los cantores levitas acudieron de los alrededores de Jerusalén, de las aldeas de Netofa, del caserío de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmavet, pues los cantores sabían
construido aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces se purificaron los sacerdotes y los levitas, luego purificaron al pueblo y las puertas de la ciudad y de la muralla. Después hice que autoridades de Judá se subieron a la muralla y organicé 2 coros grandes. El primer coro marchaba sobre la muralla hacia la derecha en dirección a la puerta del basurero. Detrás del coro iba Osaías con la mitad de las autoridades de Judá, es decir, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. De los sacerdotes los acompañaban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, cuyos antepasados eran Semaías, Matanías, Micaías, Zacur y Asaf, además de sus parientes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Ananí, los cuales tocaban los instrumentos de música de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba el maestro Esdras. Y sobre la puerta de la fuente, y siguiendo adelante sobre el alto de la muralla, subieron por sobre las escaleras de la ciudad de David, arriba del palacio de David y hasta la puerta del agua que está al este. El segundo coro marchaba hacia la izquierda. Yo iba detrás del coro sobre la muralla, con la otra mitad de la gente, desde la torre de los hornos hasta la muralla ancha, pasando por la puerta de Efraín, la puerta de Gesana, la puerta de los pescados, la torre de Hananel y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la guardia. Luego los 2 coros ocuparon sus puestos en el templo de Dios, y yo también con la mitad de los gobernantes me acompañaron. Los sacerdotes que tocaban las trompetas eran Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías, Ananías, Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonatán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores dirigidos por Isaías cantaron a coro. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y la gente se alegró mucho porque Dios los llenó de gran alegría. Las mujeres y los niños también estuvieron muy contentos, y en el regocijo que hubo en Jerusalén se oía desde lejos. Por aquel tiempo se nombraron personas encargadas de los depósitos, de los tesoros, de las ofrendas, de los primeros frutos y de los diezmos, para almacenar en ellos lo que conforme a la ley llegaba de los campos de cada ciudad para los sacerdotes y levitas, porque los de Judá estaban contentos con los sacerdotes y levitas que estaban en servicio. Tanto ellos como los cantores y los porteros eran quienes celebraban el culto a su Dios y el rito de la purificación tal como lo habían dispuesto David y su hijo Salomón. Pues antiguamente, en tiempos de David y de Asaf, había jefes de cantores, cantos de alabanza y acción de gracias a Dios. Así que en época de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba diariamente los víveres a los cantores y porteros. Daban también a los levitas la parte que les correspondía, y estos hacían lo mismo con los descendientes de Aarón. Capítulo número 13. Por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés. En él se halló escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás permanecer al pueblo de Dios, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que cuando oyeron lo que decía la ley, separaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo, del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Cuando todo esto ocurrió, yo estaba en Jerusalén porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey, y regresé a Jerusalén. Fue entonces cuando comprobé el mal
que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo y del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Anán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Dios mío, tómame en cuenta en esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. En aquellos días vi que en Judá había quienes, el día de reposo, pisaban uvas para hacer vino, acarreaban manojos de trigo, cargaban los asnos con vino y racimos de uvas, higos y toda clase de carga, y que también, en el día de reposo, lo llevaban a Jerusalén. Entonces los reprendí por vender sus mercancías en ese día. Además, algunos de la ciudad de Tiro que vivían allí llevaban pescado y toda clase de mercancías y se los vendían en el día de reposo a los judíos de Jerusalén. Entonces reprendí a los jefes de Judá, diciéndoles: ¿qué maldad están cometiendo al profanar el día de reposo? Esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren irritar más aún a Dios contra Israel por profanar el día de reposo? Entonces ordené que tan pronto como las sombras de la tarde anunciaran el comienzo del día de reposo, se cerraran las puertas de Jerusalén y fueran abiertas hasta el pasado el día. Puse además en las puertas algunos de mis sirvientes para que en día de reposo no entrara ningún cargamento. Los negociantes y vendedores de mercancías se quedaron varias veces a pasar la noche fuera de Jerusalén, pero yo discutí con ellos y los reprendí por quedarse a pasar la noche delante de la muralla y les dije que si volvían a hacerlo, los haría arrestar. Desde entonces no volvieron a presentarse en día de reposo. Después ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a vigilar las puertas para que el día de reposo no fuera profanado. Dios mío, acuérdate de mí también por esto, y ten compasión de mí conforme a tu bondad. Vi también aquellos días con que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios que no permitirían más que sus hijas e hijos se casaran con extranjeros, ni aceptarían como esposas para sus hijos o para ellos mismos a mujeres de ellos. Les dije además: este fue el pecado de Salomón, rey de Israel, y a pesar de que entre muchas naciones no hubo un rey como él, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Por lo tanto, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. A uno de los hijos de Joaida, el hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era además yerno de Zambalat, el horonita, lo hice huir de mi presencia. Dios mío, acuérdate de lo que han manchado el sacerdocio y el pacto sacerdotal y levítico. Así que los limpié de todo lo que era extranjero y organicé los turnos de sacerdotes y levitas, cada cual era su obligación: la provisión de leña en las flechas señaladas y la entrega de los primeros frutos. Dios mío, acuérdate de favorecerme. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos terminado de leer el libro de Nehemías. Nos hemos dado cuenta pues que termina la muralla, ¿verdad? Ese era el plan de Nehemías en cuanto llegó a Jerusalén: poner la muralla bien hecha,
se burlaban al principio, pero pues terminó la muralla, terminó el muro, y fue un muro efectivo para proteger la ciudad de Jerusalén. Y para proteger el templo principalmente, ¿no? Pero miren, aquí vemos algunas situaciones importantes que debemos de recordar. Una es que Nehemías no deja de implorar a nuestro Padre Dios. Está conectado. Por eso le salen las cosas bien. Por eso. Si un ingeniero, si un arquitecto, si un licenciado, si un médico, si un enfermero, si un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí?, un negociante, un comerciante, si estuvieran conectados con Dios, les iba a ir bien. Pero desafortunadamente siempre tratan de pensar que sus fuerzas, su inteligencia, su razón los lleva a triunfar en la vida. Y cuando viene un desastre y una calamidad, es cuando entonces se dan cuenta de que su capacidad estaba limitada. En cambio, con las cosas del Señor y cuando estás unido a Dios, pues las cosas son diferentes. Entonces vemos ese temple que tiene Nehemías, en el que confía en Dios, tiene fe en Dios, se comunica con Dios y hace oración. Y siempre, después de hacer algunas ejecuciones de dirección, siempre le dice a nuestro Padre Dios: acuérdate de mí, Señor, de esto que estoy haciendo. Acuérdate de mí, Señor, de esto que estoy haciendo. Y bueno, pues es una forma de estarle implorando a nuestro Padre Dios su benevolencia, su bendición y su ayuda. Pero ese es un punto que pues les dejo claro a ustedes, ¿no? Hay otros puntitos que vamos a ver aquí que pues son de controversia, son puntos de diferentes opiniones. ¿Cuáles? Una, aquí les menciona pues que todos aquellos que se habían casado con extranjeras, ¿verdad? Pues que lo vimos anteriormente, que pues, se separaron, abandonaron a sus mujeres y a sus hijos. Y aquí les vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? Y habla de que los hombres se casan con las mujeres, pero no habla de las mujeres que se casan con los hombres. ¿Por qué? Pues porque como es un pueblo misógino, pues no les interesaba a las mujeres, lo que les interesaba era el varón, y no se fuera a casar o a unir con una mujer extranjera. ¿Cuál era la razón? Pues que no porque fuera de otra raza ya, que porque eran güeros, por eso no se debían de casar con güeros, porque eran prietos, no se debían de casar con prietos, porque eran negros, no se debían de casar con negros. Pues no, simple y llanamente porque tenían otras costumbres, tenían otra educación, otra cultura, y desafortunadamente pues eran idólatras, tenían dioses hechos por manos humanas o inventados por mentes humanas. Entonces, por eso les decían que no debían de unirse, de casarse, y que no dejaran casarse a sus hijas, ni a sus hermanas, a nadie, porque caerían en el pecado, en el desorden, ¿no? Entonces, ese es un punto en el que dice uno, bueno, ¿qué tiene de malo, no? ¿Por qué los hombres judíos no podían convertir a sus mujeres al judaísmo? ¿Por qué no las podían educar? Pues no les interesaba, ¿no? Ellos lo que querían tener a su mujer para lo que es una mujer según ellos, ¿no? Para tener hijos y cuidar a los hijos, tan tan. Y ellos supuestamente tenían que trabajar, ¿verdad?, de sol a sol. Pero como dice Cantinflas, y cuando está nublado, joven, a ver, ahí ya no va a trabajar, ¿verdad?, porque está nublado. ¿Ah? Sí, lo dijo en una película ese señor actor, Cantinflas. Aquí estamos en México, ¿eh? Ahí le pueden buscar. Bueno, pues pudieron haberlas evangelizado, pudieron haberlas convertido, pudieron haberlas hecho que creyeran en nuestro Padre Dios y respetaran la cultura. Ah, no. Ellos no les importaban las mujeres. Les digo, un pueblo muy misógino. Y rápido les dijeron, dejen esas mujeres y a los hijos porque ustedes no deben de revolverse. Y rápido las dejaron. Mujer e hijo, no, pues iban a conseguir otras. Pues sí. Pues rapidito, ¿eh? Es como Abraham, cuando le dijo Sara, pues toma a mi sirvienta Agar, la egipcia, una mujer joven, ¿sí?, para que tengas familia. ¿Y qué dijo Abraham?
Dijo, no, mujer, no, ¿cómo crees? Si Dios dijo que nos iba a dejar que tuviéramos una descendencia inmensa, pues hay que esperarnos, pero pues yo ya estoy grande, 90, 100 años y no tenemos... Tú no te preocupes. Si Dios dijo, Dios cumple, ¿no? Ay, no, pues Saraí luego se dijo, no, pues órale, como mi sirviente y Abraham, pues ¿quién le dan pan que llore? Pues sí, sí. Pues les digo, o sea, los hombres, ¿no? Pero aquí no dicen de que las mujeres les dijeron, ustedes ya no se casen ni se junten con hombres extranjeros, no. ¿Por qué? Porque las mujeres no las tenían en buena lid, ¿eh? O sea, no eran importantes. Entonces, eso vemos ahí como algo que en la actualidad pues no nos acontece, la verdad, porque ¿cómo era posible que tuvieran esa forma de discriminación hacia las mujeres? Entonces, pues, eso, la verdad, no va. Otro punto que vamos a rescatar aquí es el día de reposo. Bien claramente está, pues, diciendo ahí Nehemías, ¿verdad? Que vio que muchos estaban haciendo algo, preparando vino. No estaban preparando quesadillas, ni sopes, ni pambazos, ni tampoco estaban haciendo un pozole, ¿no? No, estaban preparando la borrachera, ¿no? El vino, ¿no? El día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El sábado, el sabbat. Bueno, la ley de Moisés dice que hay que respetar el día sábado, ¿no? Porque supuestamente, y digo supuestamente porque todo tiene un mensaje, ¿sí? El sábado descansó Dios, como si se hubiera cansado, ¿no? Si Dios es el Todopoderoso, pues no se cansa. Entonces, el Todopoderoso tiene cansancio. Pues no, ¿se dan cuenta cómo caeríamos en una estupidez entenderlo así? Pues es que así lo leemos, sí, ya lo sé que así lo leemos, así no lo tradujeron. Pero a veces las traducciones están muy complicadas y después por eso tenemos esos entendimientos equívocos. Dios es todopoderoso, Dios no se cansa. Simple y llanamente que el séptimo día Dios no hizo nada para nosotros y lo dedicó para que nosotros estuviéramos en su presencia, que lo adoráramos. Para eso Dios hizo el séptimo día. No es que se haya cansado, porque, ay, me cansé, ay, toda una semana de 6 días, ay, no, o sea, no invente, pues no es un ser humano. Pero bueno, yo les aclaro esto porque pues así es. Desafortunadamente, a veces nuestros dirigentes espirituales pues nos dicen muchas cosas. Hay que respetar el sábado. Ah, no, los judíos lo dicen igual, ¿eh? Hay que respetar el sábado porque el día que Dios descansó. El sexto día que hizo Dios, antes del séptimo, ¿quién hizo Dios? ¿Sí? Pues a los mensos, o sea, ¿a quiénes? Pues a nosotros, pues al ser humano, al sexto día. ¿Eh? Perdón, por ofenderte, pero pues ahí me involucro yo también. Pues tampoco que es que yo soy marciano, ¿no? Pues hizo Dios a todos los seres que tienen un tipo de vida o que sea diferente a la nuestra, que están en otros planetas, en otras galaxias, en otros universos, ¿sí? No sabemos. Apenas estamos aprendiendo a conocer toda esa inmensidad. Pero Dios ha creado todo, ¿no? Es el creador de todo. Entonces, pues el sexto día, primero hizo los 5 días para prepararnos nuestra casa, para prepararnos nuestro hábitat y después nos hizo a nosotros. Y el séptimo día el Señor lo ofrece para que nosotros lo adoremos. No es que haya descansado. Bueno, entonces, pues los judíos tienen esa costumbre, ¿no? El día tiene que ofrecerse al Señor, no tienes que hacer nada, ni tus sirvientes, nada, ni tus animales, nada. Entonces vemos este punto, ¿eh? Que hoy en día, pues muchos de nosotros no lo respetamos. En primer lugar, porque no somos judíos. Y en segundo lugar, porque nosotros somos ya cristianos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que resucitó el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Pues domingo. Sí, para los judíos. Para nosotros, pues decimos que el primer día de la semana es lunes. Pues no, ya es el segundo día para los judíos. Y para nosotros es el primer día de la semana. Entonces, nosotros, el día domingo, le ofrecemos al Señor el estar en unión, en estar en oración, en estar con Él, en estar dándole gracias al Señor, ¿no? Que el domingo resucitó. Pero los judíos es el sábado.
Pero si ustedes se dan cuenta, no todos los cristianos o todos los católicos cumplen con el domingo ofrecérselo al Señor. No. Ni todos los judíos en el mundo cumplen con el sábado de dejar de trabajar. No. Vean ustedes todos los comercios de los judíos en sábado, aquí en México. Pues siguen abriendo, siguen vendiendo. Ya parece que van a perder dinero. No, si son más metálicos que yo. Y eso que yo tengo mucho metal en mi cuerpo, ¿eh? Sí, porque tengo incrustaciones, coronas en las muelas, ¿verdad? Sí. Todavía no tengo ninguna placa. No, porque no soy coche. Sí, no, bueno, placa en algún hueso o algo, ¿no? Entonces, sí, ellos son muy metálicos. Ya parece que los sábados van a dejar de vender ellos, ¿no? A lo mejor ellos no se presentan el día sábado, pero dejan a sus empleados. Y supuestamente la ley es de que ningún esclavo, ni empleado, ni animal debe tener ninguna labor el día sábado. Entonces no se cumple, no lo cumplimos. Nosotros los católicos o cristianos no cumplimos que el día domingo tenemos que ofrecérselo al Señor. No lo cumplimos, ¿no? También nos portamos mal. Pero eso no tiene nada que ver. Nuestro Señor dice, no, miren, acuérdense de un pasaje bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo iba con sus apóstoles, e iban caminando, y en sábado empezaron a recoger en el campo un tipo de alimento, por decirlo así, ¿no? Y frutas de los árboles, ¿no? Bueno. Y los fariseos y escribas empezaron a criticar al maestro. ¿Quién era el maestro? Pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Oye, tus discípulos no respetan el sábado, ni tú, ¿eh? Porque andan comiendo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, pues, les replica, ¿no? ¿Y a poco ustedes no hacen lo mismo? ¿No llenan los graneros de trigo en sábado? ¿Sí? Les da a entender que ellos también cometen errores y que no están ellos, pues, cumpliendo con el menester de honrar el sábado, ¿no? De no hacer nada el sábado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pues les da esa pequeña lección para que, pues, entiendan que es importante. Es más importante el ayudar al prójimo, aunque sea en sábado. ¿Sí? Les da un ejemplo, dice, si cae uno de sus animales en un pozo, ¿no lo sacan en sábado? Pues sí, lo sacan. Entonces, ¿por qué salen con que no hay que hacer nada en sábado? Porque así dice la... ¿Y por qué me están criticando? ¿No? Entonces, todos esos detallitos con respecto al sábado, que estamos ahorita nosotros aquí analizando, es otro de los puntos, después de haber analizado la misoginia con las mujeres, ¿no? En donde pues abandonen a sus mujeres, a sus chiquillos y ya no anden revolviéndose con mujeres de otra raza, ¿no? Entonces, pues otro de los puntitos que podemos salvar de aquí es de que Ananías da órdenes a todas las personalidades, los dirige, les da indicaciones, pero todas estas reformas que hizo Nehemías o todo esto, ¿sí? Y que explica que no debían de jamás tener una relación con los amonitas y moabitas, porque esos en su tiempo habían maldecido a nuestro Padre Dios. Da esas indicaciones para que pues no les den cavidad a ese tipo de raza, ¿no? Por lo que habían hecho en su historia, porque lo que habían hecho antes. Entonces da unas indicaciones importantes, ¿no? También. Sí, no es que sea rencor, no es que sea odio, simple y llanamente es que debe de tener cordura, ¿sí? Y no caer otra vez en el desorden. Y bueno, ese es otro puntito que podemos rescatar en este tiempo, en este momento, con respecto a estos últimos 2 capítulos, ¿sí? Del libro de Nehemías. Y vemos que hay otro puntito que termino con ese puntito que es pagar el diezmo y mantener a los sacerdotes holgazanes,
hoy en día presbíteros, sí que no trabajan, supuestamente nada más están dedicados al templo del Señor y deben de mantenerse con lo que les da el pueblo, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica. No hablo de otras iglesias, no me gusta hablar de otras iglesias, nada más de la Iglesia Católica porque pues, es la que la conozco, ¿no? Y sé que los que me conocen pues me van a odiar, ¿no? Van a decir, ay, por eso siempre nos habla de eso, ¿no? Porque sabe perfectamente. Pues sí, es el pagar el diezmo, ¿no? Y viven de nosotros y hacen su voluntad, porque todos nos cobran, que un bautismo nos cobran, que una confirmación nos cobran, que una comunión con la confesión nos cobran, que una unción de los enfermos nos cobran, que los santos óleos nos cobran, que el matrimonio nos cobran, que una bendición de casa nos cobran, que una bendición de coche nos cobran, ¿sí? Todo nos cobra. Y yo me pregunto, ¿cuándo vieron a un sacerdote que se puso a trabajar, juntó dinero y compró el terreno? Se puso a trabajar el otro padre y juntó dinero y construyó el salón parroquial. Y otro sacerdote juntó dinero, trabajó y construyó el altar. Pues no, todo el dinero lo sacaron del pueblo, de la feligresía, de los que asistimos a hacer oración y adoración a nuestro Santo Padre. Pero ya después ellos se apoderan del negocio. Y digo negocio porque ahora ya lo hicieron mausoleo. Sí, ya te venden 20 años o 25 años para que dejes las cenizas ahí en un nicho. No, pues van muy bien, ¿verdad? Siempre han ido muy bien. Sí, no, pues sí, qué bárbaros, de veras. Y como les he dicho, ¿cuándo han visto que anden afuera, en la calle, predicando y ayudando a la gente? ¿Cuándo? Dirán ustedes, es que lo hacen escondidas porque dice el Evangelio, lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta a la izquierda. Sí, ¿cómo? No. Pobres señoras ingenuas que las engañan diciéndoles que se están ganando el cielo si se ponen a vender afuera de la iglesia quesadillas, sopes, que si les van a hacer el quehacer en toda la casa parroquial y todo. ¿Sí? Y les estoy hablando de cosas muy sublimes, ¿eh? Muy sencillitas, ¿no? Porque de repente ya encontramos con que el padrecito pues es un violador de niños, ¿no? De mujeres. Y bueno, pues hasta ahí le dejo, ¿no? Porque pues, no venimos a criticarlos. Nada más les vengo a decir pues que la iglesia, ¿verdad?, actual sí copió muy bien esto, ¿no? De los judíos. Mira cómo viven los judíos. No trabajan y los mantiene el pueblo, pues así hay que hacerle. ¿A poco los primeros apóstoles así le hacían? Ellos les daban a la gente, les ayudaban en todo y les evangelizaban y la gente les daban a ellos casa, vestido y sustento, ¿no? Y de hecho cuando juntaban mucho, no sé si ya leyeron alguna carta de Pablo en donde Pablo dice, voy a ir a ese lugar a repartir lo que recibimos como donación de la gente, a repartirlo hacia la gente pobre y necesitada. Y él iba personalmente a hacer eso, porque tenía la situación de que a lo mejor eran mexicanos y no lo iban a hacer bien. Sí, no, se iban a quedar con todo. ¿Sí? Entonces, pues tenía eso muy presente Pablo. Entonces él trataba de que las cosas mejor las hacía él. Y no confiaba. Sí, no, porque no, tener dinero, tener cosas, no, te cambia la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan ustedes de ese suceso? Y con esto termino. De ese suceso en el que se iban a sacar la fotografía Emiliano Zapata, Pancho Villa y todos los revolucionarios. Y le dijo Emiliano Zapata a Pancho Villa, que era Doroteo Arango, le dijo, siéntese mi general en la silla presidencial. Y le dijo, no, porque está embrujada. Todo el que se sienta ahí se vuelve loco y cambia su manera de ser. Ah, general, ¿qué pasó? No creen esas cosas. No, sí. Sí, no, porque sí, pues es que te vuelves poderoso y uy, no, ni quien te baje de tus altares. No, pues ¿cuándo? Bueno, son ejemplos quizás muy tontos, pero a lo que voy es que ese otro puntito que vemos aquí es que eso de pagar el diezmo y darle a los sacerdotes para que se sustenten y tengan mejores casas que nosotros, mejores coches que nosotros, mejor vestimenta que nosotros, y todos dicen, es para la manutención del templo.
Y vemos que el templo pues ni lo arreglan bien, ¿no? Y hay otros que sí le echan ganas y lo arreglan, ¿no? Sí, pero... ¿Y ustedes creen que no están ganando también ellos? Pues claro, claro que también, poquito, pero pues, o mucho. Bueno, hasta aquí les dejo, espero que esto les haya gustado. Es la historia de Nehemías, libro histórico. Y bueno, pues hemos aprendido algunas cosas. Que Dios te bendiga.